El significado del silencio de Dios. Muchas personas me escriben y me dicen, Cristina, tú dices que si Dios nos ha dado una palabra, que nos mantengamos firmes en esa palabra. Sin embargo, Dios no me ha hablado. Quiero decirte hoy a través de esta enseñanza que Dios siempre nos habla, pero las razones por las cuales nosotros decimos que Dios no nos habla es porque, una, estamos esperando de manera audible la voz de Dios. Y Dios no habla así como yo, como tú. Él te va a hablar en un susurro, en su palabra, te va a despertar en las madrugadas, te va a dar un pensamiento muy fuerte que sabes que no viene de ti, te va a dar señales a través de videos, de enseñanzas, pero siempre te va a dar la confirmación en su palabra. Y una vez que te da la confirmación en su palabra, pues muchas confirmaciones van a llegar. Pero si no estás leyendo su palabra, difícilmente vas a entender un lenguaje. Es como tratar de entender un idioma que no hablas. Si tú hablas español y no hablas el francés, pues por más que un francés te hable, nunca vas a entender el lenguaje porque no es un lenguaje que tú hablas. Otra razón del por qué creemos que está el silencio de Dios. Jesús una vez dijo algo que me pareció muy sabio. Dijo, no entienden mi mensaje porque yo no le hablo a la mente, le hablo al espíritu. Y vosotros tendréis que andar en el espíritu para que entonces y solo entonces entiendan mi mensaje. Si tú andas mucho en el razonamiento, obvio que no vas a entender el mensaje porque andas mucho en la mente, en la carne. ¿Y qué es andar en la carne, en la mente? En el razonamiento, en los cuestionamientos, el por qué me dijo, el por qué no me dijo, el por qué me hizo, debí de haber hecho esto, no debí de haberlo hecho, pero le voy a decir. Empiezas a pensar muchas cosas, tu mente trae mucho ruido y con tanto ruido no vas a poder escuchar la voz de Dios y no la vas a entender, no la vas a comprender y a lo mejor el Padre te está no hablando, te está gritando, pero traes mucho afán. Hay que bajar un poquito los niveles que traemos de razonamientos, de pensamientos, de emociones. Cuando una persona trae falta de perdón, no va a entender el mensaje de Dios. Y si cree que lo entendió, lo va a tergiversar. Eso es algo que el padre me lo mostró hace como 6 meses. Me dijo, muchos dicen que yo les estoy hablando, pero no soy yo quien les habla, a pesar de que me creen y me conocen. Pero si hay dureza en el corazón y hay falta de perdón, el mensaje que están entendiendo lo están tergiversando. Y yo lo anoté porque me pareció muy interesante eso que me compartió. Una de las maneras como Dios me habla a mí en particular es que me pone un pensamiento constante, 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 constante y todo mi ser a veces está en contra de ese pensamiento. Yo sé que no es algo que yo quiero hacer, no es algo que me gustaría, no es algo que yo esté de acuerdo, es algo que me cuesta. Por ejemplo, esto de Lazos de Amor por Siempre es un programa que nació en el corazón de Dios hace muchos años. Y yo siempre le decía, Señor, no es el momento, una porque estoy soltera, otra porque estoy casada, otra porque estamos viajando, otra porque tenemos que restaurar ahorita nuestra economía. Señor, no es el momento porque ahorita está pasando este problema con un hijo o una hija. Señor, este no es el momento porque me deportaron y ahora vivimos en distintos países. Y siempre pensaba que no era el momento. Y cuando creí que era el momento, pues vino una deportación. Y ahora cuando el Padre me pone otra vez lazos de amor por siempre, el Padre me hablaba de diferentes maneras, pero yo me resistía porque pensaba que este era el peor momento. Un día el Padre me habló en su palabra acerca de sus lazos de amor. Un día alguien habló acerca de los lazos de amor. Un día alguien me habló acerca de los principios bíblicos acerca del matrimonio y cómo el Señor nos enlaza en su amor a través de esos principios. Y pude identificar que yo no había llevado esos principios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es alinearnos a su palabra. A veces cuando hablamos, cuando actuamos,
estamos hablando y actuando fuera de los principios de Dios. Y eso no quiere decir que no le creas, crees en Dios, pero estamos viviendo de una manera desalineada y así hemos llevado nuestra vida y nuestro matrimonio. Nos basamos más por razonamientos, por sentimientos, por las emociones. Un día, abriendo unas cajas, me encontré una oración que alguien escribió para mi matrimonio donde decía lazos de amor. Y esa persona oraba por mi matrimonio y decía, yo declaro este matrimonio con lazos de amor. Entonces, de muchas maneras el Señor me habló, me confirmó y un día escuché una voz dentro de mí muy clara. Ahora, déjame decirte que esa voz la escuché tan clara, pero yo había pasado días de ayuno y de oración. Esos días de ayuno y de oración donde me levantaba a las 3 de la mañana, yo estaba en un tiempo muy consagrada a Dios. Y no quiere decir que estos tiempos yo ya abandoné el ayuno y la oración, pero en ese momento yo necesitaba soltar, liberar, perdonar, sanar algo en particular dentro de mi corazón. Y me sometí completamente en ayuno, en oración, me encerré en mi casa y empecé a orar a las 3 de la mañana y no nada más a las 3 de la mañana, sino te puedo decir que como estuve encerrada, todo el día, alababa, adoraba a Dios. Y ahí lloré y entregué y solté todo. Y ahí fue cuando bajé completamente mi razonamiento, mis emociones. Por eso te dije ahorita, baja toda la parte carnal para que la parte espiritual se eleve. Exactamente eso fue lo que hice yo. Por eso es que logré escuchar esa voz tan nítida. Y ahí fue cuando dije, ok, Señor, voy a obedecerte. El Padre te va a hablar y te va a decir muchas cosas que tú no estás de acuerdo, pero si el Señor te está dando una orden, que lo hagas, sé obediente, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y nunca sus planes y su propósito va a ser calamidad o lastimarte o herirte. Dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal, pero tienes que aprender a conocerlo para poder confiar en el poder de esta palabra. El significado de la palabra silencio en el original. Cuando digo original, ¿a qué me refiero? Que las escrituras fueron escritas en arameo, en griego y en hebreo. Entonces me estoy yendo al original. En arameo, que es una lengua muy cercana al hebreo, existen varias palabras relacionadas a lo que significa silencio. Y aquí te lo puse en arameo, que significa calma, quietud, ¿no? Entonces, en este silencio que tú percibes de parte de Dios y que también sientes que hay un silencio en tu vida, porque cuando estás en un proceso de silencio, Dios te aparta de muchas personas, algunas por sí solas se van y otras, aunque te duela, vas a tener que tomar la decisión de apartarte de esas personas porque Dios te quiere reservar, apartar un tiempo para Él, para sanarte. Y en ese silencio tiene que haber calma y quietud, poniendo toda tu confianza en su palabra. Entonces, en ese silencio tiene que haber serenidad. Y si me dices, Cristina, es lo que menos tengo serenidad, es que hay mucho ruido en la mente y está pasando exactamente lo que te expliqué ahorita al principio. Estás con mucho razonamiento, con mucho cuestionamiento, hay rencor, hay dolor, hay amargura, hay coraje y no vas a poder discernir la voz de Dios que te va a hablar de muchas maneras, incluso por medio de la naturaleza. Para mí es importante mostrarte qué no significa el silencio de Dios. Y yo antes de hacer esta enseñanza, oré mucho a Dios. Me tomó 3 días prepararla, terminarla. Y no porque fuera difícil organizar las diapositivas y todas estas enseñanzas, sino que había un bloqueo muy grande para yo poder compartirte esto. Así que pon mucha atención, porque este mensaje yo declaro en el nombre de Jesús que va a traerte mucha claridad, mucha revelación y que va a haber en ti esa hambre y esa necesidad de menguar toda la parte carnal de tus emociones, de tus sentimientos y que puedas salir de ese cuarto oscuro de los recuerdos del dolor del pasado
y que entres a ese cuarto donde sí va a haber mucho silencio, pero ahí Dios te va a presentar un nuevo plan. Quiero que estés segura, seguro de que a pesar de ese silencio, de esa temporada en el que te va a presentar un nuevo plan, una nueva propuesta, es como decir, mira, este plan no funcionó, ¿ok? Olvídate de ese plan, yo voy a hacerte algo nuevo. Y cuando oímos la palabra olvídate de ese plan, lo primero que nos viene a nuestra mente es olvídate del cónyuge. Dios no te está diciendo olvídate del cónyuge, te está diciendo olvídate de lo que ya pasó, porque yo te voy a dar un nuevo plan. Y un nuevo plan representa algo renovado, mejorado. En este silencio, Dios no te quiere decir que no está. No es ausencia de Dios. Tampoco en este silencio es que Dios te está ignorando o castigando o porque no eres digna o porque no eres digno, porque cometiste un error, un pecado, hiciste algo que no estaba correcto. Entonces, por eso Dios no te habla, está enojado. No, Dios no es tu cónyuge. El cónyuge, haces algo mal, algo que no le gusta, no actúas como ella o él esperaba, y entonces no eres digno y aplican el silencio. Pero el silencio de Dios no es el silencio que aplica tu cónyuge. Él, ella, lo aplica para herirte. Dios lo aplica para sanarte y restituirte. El no de Dios no significa un no rotundo, es un espera, porque su palabra siempre te va a decir sí, te va a decir amén, y el no es espera, no es el momento. También el no significa, el que no significa el silencio de Dios es que no te ame. Él te ama por sobre todas las cosas, siempre te va a amar. eh, Tampoco es que no vayas, que no vaya a atender tu necesidad. O sea, como escucho ese silencio, entonces Dios no va a cumplir mi necesidad o el anhelo de mi corazón. Una de las cosas que a mí me ha servido mucho en ese silencio es adorar a Dios, cantarle a Dios, danzarle. Y la danza no es una coreografía, no es un ritmo, es a veces mover tu cuerpo suavemente, como cuando estás bailando una canción romántica y fluyes en el sonido de la música, diciéndole, Padre, te amo, santo eres, te exalto, aquí estoy, papá, aquí estoy. Y cuando empiezas en ese silencio a interiorizar, es cuando el Padre más se revela a ti, porque su palabra dice, deleítate en mí. Y la alabanza, la adoración, la oración, el decirle santo eres, digno eres, no solamente te enfoques en quejas o súplicas, por favor, te suplico, ten piedad. No, también se le busca a Dios en el silencio del amor, de la adoración, de la exaltación, decirle, Padre, no entiendo lo que está pasando, no sé lo que nos pasó, no sé en qué momento pasó esto, aunque en mi caso yo sí te puedo decir que recuerdo perfectamente bien en qué momento empezó mi matrimonio a entrar en una crisis. Yo me acuerdo perfectamente bien el día, el año, el mes. Recuerdo que un 19 de agosto del 2019, mi esposo viviendo en un país y yo en otro por la cuestión de la deportación, él me dijo, yo me voy a ir contigo a tu país. Y de pronto él desapareció 2 días. Su hija me llamó y me dijo, ¿dónde está mi papá? Y le dije, pues no sé, eso yo también quisiera saber. Mi esposo entró en una crisis en el cual estaba dejando su país, sus hijos para venirse acá conmigo y cuando su prioridad era estar conmigo. Y Y yo me metí en oración a mi cuarto y el Espíritu Santo me hizo ver que a él estaba costando dejar su mundo, sus hijos, porque tenía mal ubicado el orden de sus prioridades. Y yo le pedí al Padre una confirmación, si eso venía de idea mía o era algo que él me estaba mostrando. Como a las 3 4 horas su hija me marcó y me dijo, si mi papá se fue a México con usted, dígale que no me vuelva a hablar y no me vuelva a buscar. Y ahí me di cuenta que estaba muy fuerte la prioridad de sus hijos antes que yo. Y que incluso no solamente estaba la prioridad, sino una cierta
un cierto control o manipulación de decir, tu esposa no es primero, papá, soy yo, nosotros. Entonces, ahí cuando él decide finalmente regresarse, cuando ya había tomado camino, ahí el Espíritu Santo me confirmó que él tenía mal el orden de sus prioridades. Y ese día, mi matrimonio entró en crisis. Cuando me di cuenta que no estaba yo como la prioridad y ese momento fue para mí tan doloroso, tan difícil, donde tuve que luchar contra la corriente. Y a partir de ahí muchos eventos, muchas situaciones se empezaron a dar y pude darme cuenta exactamente cuándo empezó el quebrantamiento. Posiblemente tú no te diste cuenta, o a lo mejor como yo puedes decir, Cristina, yo sí me di cuenta. Y a veces hablamos con el cónyuge y le decimos, esto está pasando o necesito más atención de tu parte o vi esto en tus redes sociales o vi esta persona y en vez de tratarte con amor, con cariño, con respeto, dándote tu lugar como esposo, como esposa, eh, al contrario, se ofenden, te gritan, te insultan, te dicen cosas dolorosas y empiezas a darte cuenta que no eres una prioridad. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, si tú no eres una prioridad y Dios tampoco es la prioridad, entonces, ¿quién es la prioridad en tu matrimonio? ¿Quién fue la prioridad antes de que llegara esta ruptura? ¿Quién fue la prioridad? ¿El ego? ¿El orgullo? ¿El control? ¿La manipulación? Esos pequeños detalles son las zorras que yo hablo en uno de mis videos en TikTok. Son esas pequeñas zorras donde tu cónyuge no te da tu lugar, donde tu cónyuge no te pone en prioridad, en tiempo, en atenciones, en cuidados, en economía. Y ahí es donde tú te vas quebrantando, tu corazón se va rompiendo, la confianza se va deteriorando, el respeto, la honra y un corazón cuando se empieza a llenar de dolor, de soledad, de quebranto, y no quieres tú que tu matrimonio se venga abajo, no quieres. Entonces te quedas conformándote con lo que no te dan, pero te estás dando cuenta que ahí son detalles y esas pequeñas zorras que hablé en ese video de TikTok que están rompiendo tu matrimonio. Tu matrimonio de la noche a la mañana no entró en quebranto, no fue de la noche a la mañana, pero desafortunadamente a veces hay tanta ignorancia o falta de conocimiento o madurez en tu cónyuge para entender que el último capítulo de lo que pasó, que él cree que es la causa de la separación o ella cree que es la causa de la separación, pues no lo es, no lo es. Y somos tan egoístas para no darnos cuenta de los pequeños granitos de arena que fuimos poniendo con muchos años atrás. Claro, un día se hacen piedras y montañas enormes que terminan dividiéndonos. Ahora, lo ideal hubiera sido que en ese momento nos hubiéramos inclinado a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy viendo mi matrimonio que está entrando en quebranto. Y posiblemente tú como yo lo hiciste y oraste, pero cuando la persona no respondió como tú esperabas, entonces, ay, Señor, mejor ahí te dejo porque mi cónyuge está haciendo lo que le da la gana. Yo aquí estoy ayunando, yo aquí estoy orando y no veo cambio, al contrario, lo hace peor, le pido más tiempo, se separa más, le pido que me atienda los fines de semana y se desaparece y aparece hasta el lunes. Le pido que sea más prudente en esto o en lo otro y es cuando está siendo más negligente o le pido más atenciones y es cuando más me ignora. Entonces llega un momento que uno busca a Dios, pero si Dios no responde en tiempo y forma y uno ve peor al cónyuge, pues entonces uno va perdiendo la fe. Y es cuando uno se llena su corazón de dolor, se ensoberbia y uno dice, no, pues yo no escucho a Dios porque le estoy pidiendo a Dios por mi matrimonio donde estoy viendo situaciones y Dios no me está escuchando. Yo recuerdo que cuando me ponía en ayuno y en oración, de pronto sentía comportamientos y actitudes de mi esposo que eran
peor de lo que le estaba pidiendo. Entonces decía, Señor, no me estás oyendo, no me estás escuchando, porque estoy orando y la cosa la veo peor, ¿no? Y entonces así es como fuimos haciendo montañas y montañas y montañas entre el cónyuge que nos terminaron dividiendo. Desafortunadamente, a veces nuestros esposos y esposas no se dan cuenta que tu reacción o no nos damos cuenta que su reacción no fue de la noche a la mañana, es algo que se fue dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y fueron las pequeñas zorras que se comieron todo el fruto, todo el fruto. Entonces, a través del dolor de la ruptura y la separación, muchos matrimonios es cuando se empiezan a dar cuenta de los errores que cometieron. Y entonces uno en el dolor busca al Señor con toda su devoción y aunque exista este silencio, uno dice, Señor, pues hay silencio tremendo, pero yo te voy a seguir buscando, claro, porque hay tanto quebrantamiento a través del dolor y antes uno como quiera se confiaba. Bueno, como quiera que sea el cónyuge sigue ahí, pero cuando ya no está el cónyuge y viene ese silencio, hay tanto quebrantamiento que dice, Señor, pues, ¿qué me queda? Aquí me quedo, aunque no sienta nada, aunque no oiga nada porque aquí alguna señal, alguna respuesta, alguna coordenada, alguna guía tú me vas a dar. Entonces, todo lo que estamos haciendo después de un rompimiento deberíamos de haberlo hecho desde el principio. Por eso yo siempre digo, bendita la herida que te llevó a esta entrega total, porque a lo mejor antes había como miedos o temores, pero la herida que estás pasando ahora te está llevando a decir, Señor, de aquí no me muevo, aunque no escuche nada. Entonces, para mí es importante que tú tengas claro, y más que para mí, para Dios es importante que tú sepas eh, que no significa el silencio de Dios. O sea, no es que no te ame, no es que no esté presente, que te ignore, que te castigue, que no te ame, que no vaya a atender tu necesidad. Tú deleítate en el Señor porque Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Y recuerda que Dios no es tu cónyuge. El cónyuge actúa así, porque el cónyuge es castigador. Pero ¿quién es el castigador? Satanás. Entonces, ¿por quién está siendo dominado tu cónyuge? ¿Qué sí significa el silencio de Dios? Que quiere llevarte al desierto para enamorarte de Él. Ese desierto es solitario, no hay nadie, nada más tú y la presencia de Dios. Porque Él ahí en ese desierto, en ese silencio, quiere sanarte. Es porque Él quiere exhortarte con su palabra. Él te va a disciplinar con su palabra y a veces su palabra va a ser dolorosa y te va a confrontar. Pero lo está haciendo para mostrarte los cambios que tienes que hacer, para llevarte al propósito. El Padre no te está mostrando tus errores para condenarte. Vuelvo y te repito, Dios no es tu cónyuge. Tu cónyuge te muestra tus errores para atacarte, juzgarte, condenarte, como si fuera Dios. Hasta te augura un futuro de perdición. Se atreve todavía a eso. Pero Dios te muestra tus errores para sanarte, para restituirte, para levantarte y para que finalmente se cumpla su propósito en tu vida. Uno de los sí es llevarte un arrepentimiento genuino, donde involucres el alma, los huesos, el tuétano, lo más profundo de tu ser. Un arrepentimiento genuino y no por los errores que hayas cometido en tu matrimonio o con tu cónyuge. Ese arrepentimiento, claro que está incluido, pero va más allá, va el Señor. Te falla a ti, te fallamos a ti. Y es cuando tú tienes que ir con el Padre y decir, Señor, yo vengo en representación de mi esposa, de mi esposo, a pedirte perdón porque los dos te hemos fallado. Un hombre sensato y sabio va a la presencia de Dios y dice, Señor, mi esposa y yo te hemos fallado. No va a la presencia de Dios a decirle, Señor, ella me falló. ¿Y tú? Pero si tu esposo no lo está haciendo, hazlo tú. Y tú ten esa humildad, esa nobleza de decir, Señor, yo vengo en representación de mi cónyuge a pedirte perdón porque los dos te hemos fallado. Y a lo mejor tu cónyuge sigue fallando, pero tú ya no.
Entonces, el arrepentimiento genuino abarca todas estas áreas y es con la única intención de restaurarte. El Padre en este proceso de silencio quiere enseñarte a tener una dependencia total, radical y absoluta, que te desprendas de las emociones, que te desprendas de tu cónyuge, que te desprendas del dolor. Yo escribí y escribí hojas y hojas y hojas y hojas de todo lo que me dolía, de todas las decepciones, de todas las perspectivas que uno pone. Uno pone al cónyuge en un pedestal. Y claro, les ponemos a veces tanta carga al cónyuge esperando que reaccionen de cierta forma. Y cuando no reaccionan de esa forma, nos sentimos decepcionados, heridos, no amados. Pero precisamente por eso en el matrimonio tuvimos que haber estado orando por nuestro cónyuge, porque la presa favorita del enemigo va a ser tu cónyuge para destruirte, porque sabe que no te van a doler las palabras de nadie más que de tu cónyuge. Entonces, tenemos que estar cubriendo al cónyuge en este proceso y mantenerte retirada, retirado, porque si hay falta de perdón y rencor y resentimiento y tu cónyuge no está entrando en ese desierto para ser transformado, restaurado, no hay un arrepentimiento genuino, no hay una nobleza del corazón, no está en esa dependencia total y absoluta a Dios, porque si estuviera en una dependencia total y absolutamente absoluta a Dios, habría un perdón genuino, habría un arrepentimiento, pero no es el caso. Pero sí espero que sea tu caso y que en ese silencio aprendas a soltar y depender totalmente de Él. Aprender a ser paciente, que es algo que nos va a costar mucho. Paciencia, paciencia, Señor. Voy a esperar en tu tiempo. Tú me vas a indicar. Y yo sé que uno de los miedos más grandes es estar perdiendo el tiempo. Si a mí hay algo que no me gusta es perder el tiempo. Decir, híjole, estoy aquí ahorita perdiendo el tiempo cuando debería estar aquí o debería estar allá o debería estar haciendo esto. O sea, siempre es como que mi talón de Aquiles, ¿no? Siempre el temor de estar perdiendo el tiempo o simplemente cuando le estoy dedicando tiempo a una persona y que veo que no está dando fruto esa persona que le estoy dedicando tiempo, ahí como que me frustro y digo, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces como que es algo que siempre es mi talón de Aquiles, temor a estar perdiendo el tiempo. Sin embargo, en ese proceso de silencio, Dios me ha enseñado, sé paciente, porque nunca vas a perder el tiempo si estás confiando en mí. Otra es aprender a ser resilientes. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad que viene por parte de Dios para poder sobrepasar los momentos difíciles y aún en un proceso de dolor y de silencio, tú sonríes, tú te sigues bañando y menciono bañando porque hay gente que me dice, Cristina, tengo una semana que no me baño y de pronto podríamos decir, uy, qué cochino, qué sucia, ¿no? Hay tanta depresión, la gente cuando está en una depresión no tiene ganas de bañarse, ni de cambiarse, ni de comer, ni de hacer nada. Entonces, ser resiliente es una persona que te sigues bañando, te sigues perfumando, te sigues arreglando tu cabello, tu piel, sigues yendo al gimnasio o te vas a caminar, te vas a un parque, cuidas tu alimentación, sigues conviviendo con las personas, buscas entornos y momentos y actividades donde sonrías, donde estés contento, contenta. Por ejemplo, a mí me encanta el baile. Me encanta hacer ejercicio, entonces yo todos los días yo voy al gimnasio y todos los días bailo ahí en mi gimnasio. Entonces, procuro estar en un ambiente donde sonrío, donde me siento bien, donde conozco personas, donde se te olvidan las situaciones que estás pasando en el día a día. Yo tengo una mascota, me voy a caminar con la mascota, me pongo a arreglar mis plantas, o sea, la vida tiene que seguir, porque cuando tú eres resiliente, tú sigues tu vida confiando que Dios va a obrar en su momento, no puedes parar la vida. Yo por mucho tiempo eh, tontamente la paraba, porque como había dolor, hoy paraba todo y perdí dinero, oportunidades y muchas cosas. Entonces, Dios a través de esos procesos de dolor, donde ha habido ese silencio, Dios me ha mostrado que tengo que desarrollar la capacidad de resiliencia.
sea, que viene siendo la fuerza, la fortaleza de sobreponerme por encima del dolor. Y no quiere decir que ya no duela, es que sigo avanzando, sigo preparándome, sigo creciendo, sigo fortaleciéndome, sigo relacionándome, sigo innovando. Eso es resiliencia, es no parar mi vida, aunque traiga el dolor. Y la gente te va a ver ahí afuera y ni se imagina lo que estás pasando. O te van a ver en una historia de Instagram y, ay, mira, está feliz. No, estás feliz en ese momento porque la felicidad son momentos. La felicidad son momentos y tú los puedes crear. Si tú me dices, Cristina, yo quiero ser feliz, pues invéntate un momento en el que te sientas feliz. Yo me siento feliz cuando me como un chocolate, me siento feliz. Cuando me como un pastelito, me siento feliz. Cuando bailo zumba o hago ejercicio, me siento feliz. Cuando estoy en la playa, me siento feliz. Entonces, la felicidad son momentos y los puedes crear. Y cuando los puedes crear a pesar del dolor, eso es resiliencia. Este silencio también te va a enseñar a soltar el control y a no querer controlarlo todo tú, que es el primer error que cometemos en un proceso de separación. Tú quieres hablar con la persona, con el amado, la amada, y decirle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hablar, yo voy para allá, tú vienes para acá, te veo en un café, hacemos esto. O sea, uno quiere arreglar las cosas porque uno trae tanto dolor, tanta zozobra y tanta angustia que uno dice, ya, 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 next, dale la vuelta a la página y resolvamos esto. Pero aunque tengas muy buena intención, eso también es querer tomar el control. Tres citas bíblicas que hablan del silencio de Dios. Hay muchas, pero yo escogí cuatro que me parecieron muy prudentes por el tema. Lamentaciones 3:25 al 26 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. O sea, su misericordia es grande cuando tú sabes esperar. Señor, me siento angustiada, me siento angustiado, estoy triste, estoy desesperado. ¿Cuándo se va a resolver esto, Padre? Sí, el Padre entiende toda esa inquietud y se lo puedes decir, pero después de que ya te desahogas, dile, Padre, voy a seguir esperando en ti. Tú me vas a guiar, tú me vas a poner a las personas, el camino, qué hacer, qué no hacer. Yo al Padre todas las mañanas le digo, Padre, hoy dame mi dosis de fe, hoy dame mi dosis para estar fuerte. Pídele al Padre, a partir de mañana empieza a decir, Padre, hoy dame la dosis de fe y de fuerza y de fortaleza que necesito para las próximas 24 horas. Y es más, no son ni 24, son menos, porque quítale las horas que dormiste y vas a dormir. Y confía que Él es misericordioso, Él es bueno, bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Y sabes por qué es bueno? Porque Él te compensa la espera, Él te compensa la confianza, al alma que lo busca. Por eso dice su palabra que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Y en el original, salvación significa liberación. Entonces, Dios te va a liberar de ese silencio, Dios te va a liberar de este proceso. Y si tienes que pasar por ese silencio, acuérdate, no es ausencia de Dios. Isaías 30:15, en descanso y en reposo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza vendrá, será vuestra confianza. El Padre te está diciendo, si tienes que dormir, si te sientes muy agotada, porque yo sé que a veces uno físicamente se cansa de tanto pensar. El alma se agota de tanto sufrimiento, te sientes cansado, agotado, no tienes ganas de levantarte en las mañanas, no tienes ganas de hacer nada. Y yo eso lo entiendo porque hay muchas personas que me mandan mensajes y me dicen, Cristina, no tengo ganas ni de trabajar. Si tienes que dormir, duerme. Si te tienes que desconectar un tiempo, desconéctate, retírate, vete a la playa, al campo, ve con un grupo de personas sanas donde te puedas tomar un café, platicar, ve a un grupo de oración, ve a un grupo de meditación, ve a comer con una amiga, una persona que en su charla te edifique, te edifique. Mantente en reposo, en quietud, porque ahí está tu confianza, ahí está tu fortaleza. En Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino a pesar de su maldad. Esta cita, ¿por qué la quise poner? Porque me escriben mucho diciéndome, Cristina, se fue con la otra y ahí andan felices en restaurantes, comiendo, paseándose de aquí para allá.
y a él le está yendo muy bien. O a ella, uy, yo la veo súper feliz en las redes sociales, como si no le importara. No, no te enfoques en lo que tú crees que el otro está bien. A veces es apariencia, a veces traen tanta culpa o traen tanto dolor o traemos algo escondido que hacemos a veces cosas o el cónyuge hace cosas para tapar el vacío. Yo hay un video que hablo acerca de los escapes, te recomiendo que lo veas, se llama Infidelidad, víctima o victimario. Ahí hablo de los escapes. Entonces, no te creas mucho la historia de que está feliz, de que le está yendo muy bien y a mí me va muy mal, porque tú misma estás diciendo un decreto, tú mismo estás confesando que ella está bien y que tú estás mal. Y así lo que digas con tu boca te va a ser hecho. La palabra de Dios dice que te vas a enlazar con los dichos de tu boca. Tú no estés pensando si le está yendo bien o le está yendo mal. Tú dile, Padre, gracias porque tú me has de prosperar. Padre, gracias porque tú me has de levantar. Tú tranquila. Y si está con ella o con él, eso va a tronar tarde que temprano porque no está bajo el diseño de Dios. Eso es una ilusión del enemigo. Ese es un engaño del enemigo. El enemigo está aprovechando el dolor, la soledad, las carencias para hacerle creer al cónyuge que todo está bien. Pero eso es una ilusión, eso es pasajero, eso es un engaño de Satanás. Y como no viene de parte de Dios, va a terminar mal. Y así terminara bien, porque a lo mejor tú eres una persona civilizada y la persona con la que te relacionaste o la persona con el que él se ha relacionado o ella, pues digamos que es gente madura y civilizada y llegan a un acuerdo y bye bye, tú por aquí, yo por acá y mucho gusto, muchas gracias y bye bye. Digamos que lo van a manejar maduramente. Como me la pongas, eso va a terminar porque no está dentro del diseño de Dios y fue solamente un escape, o es un escape, porque a lo mejor tu cónyuge todavía está ahí. Es un escape. Eso no está respaldado por Dios. Y como no está respaldado por Dios, va a caer, va a caer. Así que no te alteres por el motivo de que otros están prosperando y tú dices, mira, están actuando mal y les está yendo bien. Que eso no te robe la paz. Proverbios 17:28. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando calle y guarda silencio. Me dicen a veces, Cristina, me dan ganas de hablarle al hombre que se llevó a mi mujer y reclamarle. Me dan ganas de hablarle a la mujer que se llevó a mi marido. No hagas eso, porque vas a terminar humillado, humillada. Te vas a llenar de más odio y de más rencor. Esa es una mentira del enemigo que te está poniendo. Habla con él, habla con ella. ¿Sabes por qué te lo está poniendo? Porque quiere que seas humillado, quiere que seas humillada, quiere que te sientas miserable. No lo hagas porque esa es una mentira sutil del adversario. Vamos a ver estas historias que me parecen muy interesantes porque es la historia de Elías, de Job, incluso de Jesús, donde ellos pasaron por un proceso de silencio, pero a través del silencio Dios los exaltó. Una historia bíblica notable donde Dios parece guardar silencio es la del profeta Elías, quien él había experimentado el silencio divino en el monte de Horeb antes de escuchar la voz apacible y delicada de Dios. O sea, él pasó por un silencio donde creyó haber sido abandonado por Dios, hasta dudó de Dios después de que había visto grandes milagros. Pero Dios después de ese silencio, fíjate bien, ponme atención, después de ese silencio vino la voz apacible y delicada de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que ese silencio es temporal. Dios solamente te quiere sanar, quiere sacar a la luz todas las áreas que tú necesitas cambiar para que te conviertas verdaderamente en el esposo que Dios ha diseñado para ti, que te conviertas en la esposa que Dios ha diseñado para ti. Otra historia es la de Job, un hombre justo que sufrió terriblemente y que clamó a Dios sin recibir respuesta inmediata, lo que evidenció un periodo de silencio divino en su vida. Nosotros leemos la historia de Job y parece como si todo sucedió muy rápido. Sin embargo, la historia muestra que hubo momentos de mucho silencio para Job, pero él buscó a Dios y al final
terminó diciéndole, Padre, perdóname, porque lo que temía me aconteció. Lo que más miedo yo he tenido en mi vida ha sido lo que me ha acontecido. Y en ese proceso de silencio, Dios me lo mostró. Tus miedos te han llevado a tomar acciones y reacciones por miedo a que no te pase. Tú te adelantas. Y eso es un mal hábito que yo por mucho tiempo lo hice porque yo sufrí desde la infancia herida de abandono y de rechazo. Entonces, para no sentirme abandonada o no ser abandonada o no sentirme rechazada o no ser rechazada, entonces yo me anteponía a las circunstancias antes de que sucediera lo que temía. Entonces, por experiencia propia y por recomendación de Dios, no te anticipes a los hechos. Y cuando vengan esos miedos y esos temores, híncate y vete a la presencia de Dios y abstente de tomar decisiones con la intención de cubrirte, porque tú crees que te estás protegiendo y te estás cubriendo para que no pase lo que tanto temes. Entonces, son salidas de escape que te van a envolver en una telaraña y finalmente va a acontecer lo que más temías, que es lo que le pasó a Job. Por eso dijo, Padre, perdóname porque hablaba lo que no sabía y lo que más temía, eso me aconteció. Sin embargo, también está el caso de Jesús en el jardín de Getsemaní, quien oró con angustia a su Padre. Dice la palabra que él sudó sangre. Y en ese momento él no escuchaba la voz audible de su Padre. Fue un silencio total. Y él en su angustia sudó sangre. Y clínicamente se dice que cuando una persona está en cierto nivel de estrés, suda sangre. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, estuve yo en un estado de estrés tan fuerte que sentía una angustia tan grande que después de que lloré, estaba metida en un closet. Por cierto, estaba en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y me encerré en un closet a llorar, ya llorar, ya llorar, ya llorar. Y estaba mi familia ahí, yo lloraba en silencio y sentía tanta angustia, tanta preocupación, tanta ansiedad, que cuando salí del closet me metí a bañar, salí del baño, me vi en un espejo y todo mi cuello estaba lleno de puntitos rojos. Era como si hubiera querido brotar sangre de mi cuello y en la parte de la frente, alrededor de la ceja. Y recordé que Jesús, en un estado de mucho estrés, estuvo en la misma situación que yo, nada más que a él le brotó la sangre. Es increíble. Vamos a ver aquí la historia de Elías. Elías en el monte de Horeb, que está en el libro de Primera Reyes 19, del 11 al 13, lo puedes leer. Después de huir del enojo de Jezabel, Elías se sentó bajo un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínate el nivel de angustia que tenía Elías. Quítame la vida. Como muchas personas me escriben y me dicen, le he dicho a Dios que me quite la vida porque no voy a poder soportar esto. Dios te va a dar la fuerza para que puedas pasarlo. Y entiendo esa sensación de que dices, prefiero no vivir que estar sintiendo este dolor, porque es tanto la agonía que dices, no quiero mañana levantarme y despertar con esta misma agonía. Te entiendo perfectamente. Y luego dice que él escuchó un viento fuerte y después escuchó un terremoto y un fuego repentino que vino. Pero ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego venía la voz de Dios. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque a veces estamos creyendo que la voz de Dios va a venir en un viento fuerte, en un terremoto, en un fuego, en una manifestación. No, a veces Dios susurra, ¿no? Incluso aquí lo dice, experimentó el silencio de Dios en la forma de un suave susurro, descubriendo su presencia de una manera distinta. Dios te va a hablar de formas que tú ni te imaginas, por eso tienes que estar quieto, quieta, para poder entender y discernir la voz del Espíritu Santo. Job. Job sufre pérdidas devastadoras y sufre una enfermedad atroz. A pesar de su clamor constante al cielo, Dios responde con silencio durante un prolongado tiempo, lo que lleva a Job a cuestionar y preguntar por qué está siendo tratado como si él fuera el enemigo de Dios. El silencio de Dios finalmente culmina con una aparición que no ofrece una respuesta directa a las preguntas de Job, sino que lo deja humilde y asombrado.
Hasta aquí quiero que te des cuenta de algo que a lo mejor no te has percatado. Tanto en la historia de Elías como la de Job, después del silencio, percibieron la voz de Dios de una manera muy fuerte. ¿Qué te estoy queriendo decir aquí? Que en ese silencio Dios va a empezar a traer muchas respuestas. Yo viví un proceso de mucho silencio y después de ese silencio se ha soltado la voz de Dios de una manera audible, a través del sueño, a través de visiones. O sea, es increíble. Yo ya pasé por ese proceso de silencio y te puedo constatar que después del silencio, si tú haces las cosas como Dios te va indicando en ese silencio, vas a sentir, escuchar, palpar la voz de Dios hablándote y guiándote para que tomes mejores y distintas decisiones. Decisiones que te van a llevar a su propósito. Jesús. Mira, Jesús tiene una experiencia en el monte de Getsemaní, donde te digo que su sudor brotó sangre. Antes de su crucifixión, imagínate su angustia. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía de los latigazos. Esos latigazos tenían unas púas como unas espinas de fierro en las esquinas y cada vez que era azotado, arrancaban su piel. Imagínate, él sabía que eso le esperaba y oró a su padre en el jardín de Getsemaní pidiendo que si había una manera de pasar ese sufrimiento. O sea, Jesús le estaba diciendo, yo estoy dispuesto a pagar el precio de la humanidad, a romper todo pacto de maldición, a tomar el lugar de todos, el tuyo y el mío, pero no habrá otra forma, le dijo. No habrá otra manera de vivir ese sufrimiento y no pasar ese dolor. ¿Y sabes qué? No hubo respuesta del padre. Tanto no hubo respuesta que le dijo, Padre, me has abandonado. Y a pesar de esa angustia y clamor, Dios no le respondió. Hubo un silencio. Pero en ese silencio, él dijo, yo voy a dar un paso de fe y confianza en la voluntad de Dios, aún que no me ha contestado. Aunque no recibí lo que esperaba oír en el momento que lo quería oír. Señor, voy a hacer tu voluntad. Tú puedes decir en este momento junto conmigo, Padre, tal vez no estoy oyendo lo que quisiera oír, no estoy recibiendo el mensaje que quisiera recibir, pero voy a confiar que tu voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta y que en este silencio me vas a mostrar muchas cosas porque me quieres sanar. Sométete en este silencio. Es un tiempo que lo vas a pasar pronto porque ese desierto es corto, pero también puede ser muy largo si tú te resistes. El silencio te interioriza y te protege. El silencio es la condición necesaria de la oración y la que nos lleva a escudriñar hasta los pensamientos y sentimientos más profundos para entregarlos al Padre. En ese silencio nos desprendemos del mucho hablar, ¿ok? Porque cuando estamos molestas o molestos, hablamos demasiado reclamándole al cónyuge, reprochándole al cónyuge de lo que hace, de lo que no hace, que si vino, que si no vino, que si se desapareció, que si ya no apareció, que si habló, que si fue, que si llegó, que si hizo, que no te mandó. Es mucho ruido. Por eso es necesario el silencio para desprenderte. Y como lo dice aquí, te protege porque el mucho hablar te va a desconectar de lo santo y de lo divino, mientras que el silencio nos hace vigilantes sobre nosotros mismos y nos protege. La conversación, incluso la necesaria, nos protege. Así que cuando tú estés frente a tu cónyuge, evita hablar y habla lo necesario. Y cuando vayas a hablar, ora y dile, Señor, ponme las palabras correctas. No permitas que salga de mi boca ninguna palabra que lo hiera, lo lastime, lo ofenda. Dame las palabras correctas. A lo mejor se merece tu desprecio, pero ¿sabes algo? Dios también ama a tu cónyuge, aunque esté en pecado y aunque esté cometiendo un error. No permitas que la ira, el rencor, el resentimiento y la frustración te hagan decir palabra que Dios no va a respaldar. Tu maldición, tu venganza, tu rencor, tus palabras groseras, ofensivas, Dios no las está respaldando. Pues todos estos sentimientos al final son frutos de la carne y no del espíritu. Es por ello que el silencio nos sana,
para aprender a fluir verdaderamente en el Espíritu. Dios nos enseña el poder del silencio. En el libro de Proverbios 29:11, mira lo que dice. Dice, el necio da rienda suelta a su espíritu. En ese espíritu de soberbia, de rencor, de amargura, de frustración, da rienda suelta. Abre la boca y puro veneno sale. No se detiene, no se detiene. Va con una velocidad que no te deja ni hablar ni escribir. O sea, rápido, ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa, porque está dando rienda suelta a su ira, a su frustración, a su dolor. Pero el sabio retiene sus palabras a través del silencio. Y posiblemente tengas muchas palabras que decir y muchas cosas que dices tú y te mereces que te diga y que con dos palabras te deje muda, mudo. Pero Señor, no voy a buscar agradar a mi carne, te voy a agradar a ti. Y a veces uno se siente como humillado, humillada de, híjole, me dijo esto, yo te me quedé callada. Pero espérate, porque el Señor te va a compensar tu obediencia. El necio es quien impulsivamente, fíjate lo que dice, impulsivamente dice todo lo que le viene a la mente, al instante, expresando lo primero que piensa. Uy, el libro de Proverbios es mi favorito porque nos exhorta de una manera tremenda que cuidemos nuestras palabras. ¿Quién es el necio aquí, tú o tu cónyuge? El que habla lo que se le viene a la mente, lo que siente al instante, el que no piensa, oye, estoy lastimando, estoy hiriendo a una persona que me ha amado, que me ha dedicado tiempo. ¿Quién será el necio en tu relación, tú o él? Pero mi pregunta ahora es, ¿quién será el sabio a partir de ahora, tú o él, tú o ella? En el silencio serás más sabio si en ese silencio todos los días oras en la mañana, en la noche, si puedes hasta en la madrugada. Vas a ser más sabio si buscas la presencia en adoración, pon música de Dios, cántale. Si lees su palabra y la estudias como lo estás haciendo ahorita. Por eso cómprate un cuaderno y toma nota. Cómprate una Biblia y un cuaderno y toma nota, como si estuvieras llevando un diario de todo lo que Dios te está mostrando y de todo lo que te está enseñando. No te conformes. Mira, es que cuando yo me voy a mi cuaderno, y empiezo a leer, me doy cuenta que todo tiene una secuencia. Si yo no hubiera tomado nota de todo lo que Dios me ha mostrado, yo no me hubiera percatado de que todo lo que Dios me muestra a mí en particular tiene una secuencia. Entonces, cómprate un cuaderno y anota todo lo que Dios te va mostrando. En el silencio tomas decisiones más alineadas a la palabra y no a los consejos del mundo. No oigas los consejos del mundo porque te van a dirigir a fracaso, a dolor, a pérdida. A veces uno comete el error de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harta de esta relación, me siento humillada, me siento un trapo viejo, me siento pisoteada, no me atiende, no me cuida, no le importo, me dijo esto, me dice el otro. Y luego salen las amigas o los amigos que te dicen, estás perdiendo tu tiempo. No, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Mira, igual a lo mejor él está así o ella está así. Y uno empieza a poner oído a esa voz, que no es más que la voz del enemigo a través de una aparente amiga o amigo que te está sugiriendo hacer algo que Dios no lo está respaldando. Dios no va a respaldar nada en el cual estemos actuando en la herida, en el rencor, en el resentimiento o la venganza. ¿Qué hacer en el silencio? Confía y espera. Difícil, ¿verdad? No creas que te lo estoy diciendo porque considero que sea fácil. En lugar de razonarlo todo, confía y espera. Debemos confiar en que Dios está actuando según su tiempo perfecto y sus planes. No hagas esto más largo. Confía y espera. Te vas a sorprender la manera como Dios hará un cambio en tu vida. No te desesperes. Desesperarte es querer tener el control. Eso es ego. Acércate a Él y deja que Él sea Dios. Tú no eres Dios, que Él sea Dios. Él todo lo sabe. Búscalo todos los días en oración. Lee su palabra, declara sus promesas, ponlas en tu boca, Padre, tu palabra dice.
Tu palabra dice, pon su palabra en tu boca. Cuando te sientas triste, vete a tu cuaderno de notas y recuerda qué te ha dicho Dios. Vete a tu cuaderno de notas y trae a la memoria sus promesas. Saca a la luz lo que Él te ha mostrado. Esas notas que tú vas a poner en la palabra te va a recordar esos momentos que el Padre te habló. Busca su palabra, no des rienda suelta al dolor, al enojo ni a la amargura. No te apartes, no te apartes. La presencia de Dios siempre está contigo. Y cuando tú oras y lees la palabra, ahí empiezas a sentirlo. Por eso, si no tienes una conexión íntima con Dios, pues vas a creer que Él no está contigo. Entre más te conectas con Dios, más lo vas a ir sintiendo. No busques a Dios solo para la restauración matrimonial. Que tu rompimiento te llevó a esto, que la crisis matrimonial te llevó a buscar a Dios, está bien, pero no lo busques nomás por eso. Búscalo para sanar, porque es imposible, vuelvo y te lo digo, es imposible que exista la posibilidad siquiera de una restauración si primero no hay sanidad. A Dios no se le busca para que haga lo que deseamos, sino para entregarle todo tu dolor y que Él haga todo conforme a su plan y su propósito. Yo cuando escuchaba esto, que todo lo haga conforme a su plan y su propósito, a lo mejor te pasa lo mismo, pero a mí me pasaba de que, ay, ¿será el plan y el propósito de Dios no cumplir el deseo de mi corazón? Dios conoce el deseo de tu corazón. ¿Y sabes algo? Él lo conoce porque Él lo puso ahí. Confía que su plan y su favor siempre te va a favorecer, siempre. El silencio de Dios no es una razón para dejar de seguirle, sino para aferrarte a Él con más fuerza todavía. El silencio duele porque es cuando soltamos todo. Dice Oseas 2:14, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Porque una sola cosa tengo contra ti, dice Apocalipsis 2:4, que has dejado tu primer amor. Anota estas citas bíblicas. Idolatraste tanto tu cónyuge que te olvidaste de tu primer amor. Déjame decirte algo. Tú vas a poder sobrevivir sin tu cónyuge, pero sin Dios no. Y si tu cónyuge regresa y le aceptas antes de haber tenido este encuentro con Papá Dios y que Él se vuelva tu primer y más grande amor, eso va a volver a tronar. Asegúrate que tu primer amor sea Dios y entonces puede ser tu cónyuge. Y en la forma como trates a tu cónyuge estarás honrando a Dios. Pero quita del trono de tu corazón a tu cónyuge. Tú puedes vivir sin tu cónyuge. Y si me dices que no puedes vivir sin tu cónyuge es porque está en el centro de tu corazón. Él es tu primer y gran amor y Dios está tal vez en segundo, tercero, cuarto lugar. Y tal vez estás buscando a Dios nada más para que te traiga a tu cónyuge. Dios jamás va a ser burlado. Así que deja que en ese desierto Él te enamore. Quiero cerrar esta enseñanza bendiciendo tu vida. Quiero decirte que esto va a pasar. Todo va a estar bien. Confía y enfócate en este silencio, en sanar y profundizar en la intimidad con tu Padre Celestial. En este momento, tu cónyuge no importa, aunque te importe. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. En este momento de tu proceso de sanidad e intimar con el Padre, no importa tu cónyuge, aunque te importe. Importa el Padre y tu sanidad. Suelta el afán, el razonamiento, el traer a la memoria lo que ya pasó, suéltalo porque Dios va a hacer cosas nuevas. Lo que pasó ya pasó. En el libro de Eclesiastés 3:15 dice algo poderoso. Dice, aquello que fue, pues ya fue. Y lo que ha de ser, pues ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. O sea, estás perdiendo tu tiempo en recordar las imágenes y las palabras y lo que te dijo y lo que no te dijo y lo que debió de haberte dicho y lo que debió de haber hecho. Es más, no te acuerdes ya ni de los errores tuyos.
ni de los tuyos menos de tu cónyuge. Dios restaura lo que pasó, restablece el orden, la justicia y la resolución de los eventos pasados. Así que estás perdiendo el tiempo trayendo a la memoria el pasado. Ya, ahí se quedó. Dios va a hacer todo nuevo, hasta un nuevo amor. Dios, al hacerlo todo nuevo, ahí está trayendo una restauración. Y si en eso nuevo, y fíjate bien, si en eso nuevo la restauración de tu matrimonio va a traer un propósito divino, divino para hacer testimonio, tú y tu esposo, tú y tu esposa, para hacer testimonio de la gracia y del poder de Dios. Y a través de ese testimonio, donde la gracia y el poder de Dios se manifiesta, vas a bendecir a otros. Uy, te puedo asegurar que la restauración de tu matrimonio acontecerá. Si ese reencuentro te va a llevar a ti y a tu cónyuge a buscar más de Dios, espéralo porque el día llegará. El día llegará. El que tú busques a Dios y que lo cubras o la cubras, vas a lograr que el día del encuentro, tanto tú como él van a tener un hambre de crear un altar para Dios, de decir, Señor, a ver, ya no nos queremos mover ni a la derecha. Es un temor divino decir, no me quiero mover ni a la derecha ni a la izquierda. Ponte a estudiar, Padre, ¿cuál es el diseño de Dios del esposo? ¿Cuál es tu diseño en mi matrimonio como esposo? ¿Cuál es el diseño? Yo, mira, uy, como de la A a la Z y de la Z a la A, he estudiado y tengo todo en mis notas, punto y coma, de cuál es el diseño de Dios para la mujer en el matrimonio, de la A a la Z, te lo puedo decir como si fuera ahorita un poema, me lo sé de memoria. Entonces, el buscar tú a Dios, vas a provocar. Dice la palabra de Dios que el cónyuge que ora por su cónyuge lo cubre, lo bendice, lo santifica. Entonces, si tú unirte a tu cónyuge te va a apartar de Dios, el Padre no va a permitir esa unidad. Si tú buscar a tu cónyuge te vas a olvidar de Dios, el Padre no quiere esa restauración. Y si tú me dices, ay, y si igual llega, pues que llegue, a ver cuánto dura, porque se va a volver a quebrantar. Entonces, en todo lo nuevo que Dios va a hacer, en eso nuevo está arrepentimiento, amor, perdón, misericordia, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, hasta tu voz va a cambiar, tu brillo va a cambiar, tu personalidad va a cambiar, tu manera de tratarla, tu manera de tratarlo va a cambiar. Esa restauración tiene que ser de bendición para ustedes dos, para los hijos, porque los estás cubriendo a los hijos, dándoles testimonio a ellos de restauración, de poder, de gracia de Dios. Y los estás cubriendo para que tus generaciones no pasen por divorcio ni por separación. Los estás protegiendo. Y a través de tu testimonio vas a poder bendecir a otros matrimonios. Ese es el plan de Dios en la restauración. Así que puedes estar segura, seguro de que eso viene. Y si me dices, eso es exactamente lo que quiero que suceda, entonces en este silencio, pues agárrate más de Dios. Si tú me dices, no, no hay manera que mi cónyuge busque de Dios, no hables por Dios. Deja a Dios ser Dios. Así como Dios te ha tocado tu corazón, también puede tocar el de él o el de ella, si Dios tiene propósito divino. Tú ora, Señor, que mi restauración tenga un propósito divino y que sea testimonio de tu gracia y de tu poder y que la restauración de mi matrimonio cubra a mis hijos, cubra mis generaciones, que ninguna de nuestras generaciones pasen por separación y por divorcio, que todos se casen para siempre y que mi testimonio, Señor, nos lleve a los dos a bendecir a otras personas, unir otros matrimonios. Ora por eso. Si eso quieres que pase, ora y no pongas tu mirada en tu cónyuge. No, es que él no cree en Dios. No, es que ella es muy... No, no, no seas Dios. Tú no eres Dios.
Suelta. Y aquí mi último consejo es que te agarres fuerte de Dios y para poder agarrarte fuerte de Dios, pues necesitas soltar a tu cónyuge para que Dios haga algo en él, en ella, no tú. No será en tus fuerzas ni tampoco con tus ideas. Así que soltarlo no es renunciar, porque sé que te duele la palabra, pero ¿cómo soltarlo? Pero ¿cómo lo voy a soltar? Soltarlo no es renunciar. Soltarlo es dejar de andar detrás de ella, detrás de él, qué está haciendo, qué no está haciendo, si en las redes sociales, si puso, si no puso, qué hizo, te enojas porque puso, te enojas porque no puso, le reclamas, le reprochas, te enojas, suéltalo. ¿Qué hizo, qué no hizo? Suéltala, suéltasela a Dios, ora por él, ora por ella. Y yo te voy a dar una recomendación, ora mucho por ti, porque tú eres la primera, tú eres el primero que tiene que estar bien. Padre Celestial, yo cierro esta enseñanza dándote las gracias por haberme dado este tema. Padre, tú sabes que hubo mucha oposición para poder sacar esta enseñanza, pero yo te pido, Señor, que bendigas este video, que lo cubras con tu poder. Permite, Padre, que este video pueda llegar a los oídos de esas personas que necesitan una palabra, una orientación. Señor, quita a través de este mensaje las escamas de los ojos, las escamas de los oídos. Permite que llegue a la persona indicada, que llegue como respuesta, Señor, a una necesidad del alma. Padre, lleva este video hasta donde tú quieras llevarlo. Yo bendigo lazos de amor, Señor, y que tu plan y tu propósito se cumplan en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada persona que está escuchando este video. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en tu mente y en tu corazón. Padre, yo te pido que esta persona baje todo el ruido de su mente. Sácalo, sácala del cuarto oscuro, de los recuerdos, de lo que pasó, de lo que no pasó, y muéstrale, Señor, un panorama nuevo que tú tienes para él, que tú tienes un panorama nuevo por delante, que quite su mirada y su afán de su cónyuge y que ponga toda su confianza y su esperanza en ti. Tú mostrarás hasta cuándo y hasta dónde. Señor, libera todo espíritu de orgullo, de soberbia, de victimismo, toda preocupación, toda tristeza, todo desánimo. Trae paz, mi Señor, y permite que a través de mi voz yo pueda entrar a los oídos, a la mente, al corazón de esa persona y que pueda sentir, Señor, que a través de esta voz tú les estás hablando, porque no soy yo, porque no se trata de mí, porque a través de estas enseñanzas tú me hablas a mí y yo después interpreto para ellos y para ellas. Padre, yo bendigo este canal y lo pongo en tus manos para que tú lo lleves hasta donde tú quieras y que me des a mí la sabiduría, Señor, para hacer tu voluntad. Padre, yo sello esta oración cubriendo con tu sangre preciosa a cada persona que escuchó esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hecho está. Pues corazón, te voy a pedir un gran favor. Si te fue de bendición esta enseñanza, indícamelo con un like, compártelo con otra persona que posiblemente esté pasando por una situación similar a la tuya y que pueda tener una respuesta aquí. Recuerda que aquí en la cajita de descripción, en la parte de abajo, también están algunas indicaciones donde puedes apoyarte. Tenemos muchas opciones. Tenemos el canal de TikTok donde se suben en vivos, se suben videos, contesto mensajes por TikTok. También tenemos el canal de aquí de YouTube, donde se suben enseñanzas constantemente. También tenemos la página de Facebook, Lazos de Amor por Siempre. Y algo que es muy importante es el chat. En el chat de WhatsApp, ahí se sube toda la información. Tú no te pierdes de nada. De hecho, cuando yo voy a entrar en vivo, ahí se les avisa. Así que únete, en la cajita está un número de WhatsApp para que tú mandes la palabra lazos y te puedas unir. Y si tú quieres sesiones personalizadas conmigo, hay tres maneras de tener sesiones. Está la terapia grupal, que tiene un costo muy accesible y entran en grupo. Está la terapia de 30 minutos, que yo realmente les doy un poquito más para que realmente la aprovechen al máximo.
y está la terapia que dura 1 hora. Están tres opciones con distintos costos muy accesibles, los cuales tú pagas en tu moneda nacional. Y la verdad estás haciendo una inversión, estás invirtiendo en tierra fértil porque gracias a tu inversión nos estás permitiendo crecer y expandernos. Simplemente la aplicación que estoy usando en este momento para poder grabar esta enseñanza y subírtela a YouTube genera comisiones muy elevadas. Así que cree y confía que tu semilla va a ir a buena tierra y estás permitiendo que podamos crecer, expandernos hasta donde Dios ya ha visto, lo ha previsto y cuando el Padre da la visión, pues va a dar la provisión y Él va a mover corazones, porque su palabra dice, bendito aquel que siembra de manera alegre, satisfecha, agradecida. Así que tu semilla siempre va a ser bien recibida con mucho amor y bien multiplicada por parte del Padre, porque su visión está creciendo a través de la provisión, de tu semilla. Muchísimas gracias. Acuérdate que es muy importante que te suscribas al canal, activa las notificaciones para que te esté llegando los videos. Cada vez que yo subo un video, inmediatamente YouTube te va a avisar. Gracias y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y recuerda, este silencio es pasajero y te está restaurando. Hasta muy pronto.